¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Es una bendición compartir su palabra y le damos gracias a Dios porque Él nos da esta oportunidad, esta bendición tan grande. Amén. Vamos a basar nuestra enseñanza de esta noche acerca de la búsqueda de la presencia del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestra nuestra Biblia allí en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 1. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Y dice de la siguiente manera: el Señor le dijo a Moisés: corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana y preséntate ante mí en la parte más alta del monte. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. En la enseñanza de esta hermosa noche se trata acerca de la búsqueda de la presencia del Señor. Amén. Tomen sus asientos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta noche el Señor nos invita a buscar su presencia constantemente. El Señor, vamos a tomar como ejemplo a este siervo Moisés, un gran siervo de Dios que vemos cómo se presenta ante Dios. Tuvo una comunión con Dios tan íntima y vemos cómo Dios platica con él, cómo Dios habla con él cara a cara, cuando le dice: preséntate el día de mañana, prepárate porque voy a hablar contigo, prepárate porque voy a estar contigo. Un encuentro íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un encuentro en la cual el Señor le iba a revelar muchas cosas, y lo vamos a ver ahorita en la enseñanza. Un encuentro en la cual nuestro Señor Jesucristo le enseña cómo el pueblo debe conducirse, cómo debe de prepararse el pueblo, y lo vemos y dice: prepárate también para subir al monte Sinaí. Y nosotros en esta noche, hoy hemos venido al monte, hoy hemos venido a estar en la presencia del Señor. Hoy estamos delante del Señor, en ese precioso lugar que nuestro Dios ha diseñado, ha preparado para que su presencia habite aquí con nosotros. Y es tan importante que nosotros, como dice su palabra, nos presentemos con nuestros cuerpos vivos, santo y agradable a nuestro Dios. Amén. Y dice el siguiente texto: Moisés tenía que llevar 2 tablas de piedra nuevas, debía subir a la cumbre del monte. En Santiago 2:23 dice: así se cumplió lo que dice en la Biblia: Abraham fue fiel y confió en Dios, y por eso Dios lo aceptó con agrado. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Una comunión íntima con el Señor, una relación muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Abraham le fue contado por justicia. Esa es la relación que nosotros debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos invita nuestro Padre Dios en esta hermosa noche, que tengamos esa comunión, esa relación con Él, de platicar constantemente. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestro Señor Jesucristo platicando? Dice la palabra del Señor que lo busquemos en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. El Señor Jesucristo nunca se olvida de nosotros, siempre nos ve, siempre está con nosotros. Abraham, considerado amigo de Dios, porque tuvo una comunión, una relación tan íntima con nuestro Señor Jesucristo, y nos enseña y dice: por eso Dios lo aceptó con agrado.
Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios, por relación tan íntima que tuvo Abraham con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos somos amigos de Dios? ¿Cuántos nos consideramos amigos de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque tenemos esa relación, porque continuamente estamos en la búsqueda. Recuerde que la oración tiene poder. Es la única manera que podemos llegar a Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo que en ese lugar íntimo que nosotros hemos preparado para que platiquemos con Él, para que estemos con Él, allí Él se hace presente. Ahí Él manda la solución, la bendición, la prosperidad, la riqueza, la abundancia. Ahí Él manda la sanidad. Ahí Él nos revela muchas cosas. Ahí Él nos enseña muchas cosas. Amén. La verdadera amistad requiere tiempo, ayuda, apoyo, confianza mutua, diálogos sinceros. Esos diálogos, ¿cómo son nuestros diálogos con nuestro Señor Jesucristo? Diálogos sinceros, o nomás platicar por platicar con el Señor, o nomás cuando tenemos una necesidad. Yo creo que los diálogos con nuestro Dios deben ser sinceros y transparentes. Hay que ser claros con Dios. Hay que decir: Señor, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta necesidad, ayúdame, auxíliame, pero también estoy pasando un momento alegre, un momento de dicha, un momento de abundancia, un momento de bendición. Gracias, Señor. Ser transparente con nuestro Dios. Amén. Dice: superación en amor a las diferencias. Amén. Moisés tenía una continua comunión. Moisés tenía una comunión con Dios única en la tierra, resultado de su continua búsqueda de Dios. Amén. Ahí está el resultado. Si nosotros tenemos comunión con Dios constantemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dios está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona, Él no se olvida de nosotros, sino que una constante comunicación, una constante relación con nuestro Señor Jesucristo hace que estemos apegados a Él, hace que estemos allegados a Él, y Él estará allegados a nosotros, Él estará pegados a nosotros. Jesús dijo: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo va a conocer el ser humano a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos llegar a Él? Sino con la comunicación, con la comunión íntima. De eso se trata, comunión íntima, una relación sincera con nuestro Dios. Dice: el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo lo van a conocer? A través de la comunión, a través de la enseñanza, a través de la búsqueda constante de la lectura de la palabra, a través de la intercesión, a través del ayuno, porque es el medio en el cual el Señor ha puesto para que estemos cerca de Él, para que estemos apegados a Él, y Él siempre nos va a escuchar y siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Dice: y el término conocer en griego se pronuncia ginosco y significa estar tomando conocimiento. Y esto quiere decir que es una búsqueda continua. Amén. Hay que estar tomando siempre conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Estar estudiando la palabra del Señor, estar constantemente orando, constantemente platicando con Él, día y noche, todos los días. Que eso sea nuestra, ¿cómo quisiera decirles? Esa constante, el deseo de nuestro corazón de estarlo buscando. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él desea de nosotros? Nosotros, ¿qué queremos que Él haga en nosotros? Y si nosotros le pedimos, si nosotros lo buscamos en intimidad, en oración, en ayuno, en constante intercesión, el Señor nos revelará muchas cosas hermosas. Amén. Es un continuo conocerlo, es un continuo conocer y es un estilo de vida. Amén. Debe ser un estilo de vida, debe ser una manera de vivir, platicando con Dios, estar con Él todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Amén. Dice: intimidad. Son ejemplos que vamos a ver acerca de la intimidad, acerca de la búsqueda
constante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Dice, intimidad significa encuentro a solas. Encuentro a solas cuando nosotros tenemos una reunión con una persona o nos encontramos con una persona. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos a solas. Platicamos de cosas personales, platicamos de asuntos en las cuales vamos a dar solución, vamos a dar un seguimiento a ciertas situaciones, o cómo vamos a solucionar cierta circunstancia en la que estamos pasando, o lo que se va a tratar. Dice, nadie debe subir contigo, le dijo Moisés, ni se debe ver a nadie por todo el monte, tampoco debe haber ovejas o vacas pastando frente al monte. Si se acuerdan cuando el Señor le dijo, sube, pero que nada haya alrededor. ¿Por qué? Porque yo voy a descender, porque la presencia de Dios es poder. Una intimidad que tuvo Moisés con el Señor Jesucristo, una intimidad tan íntima que dice su palabra, que nada haya alrededor, que nada nos distraiga, Moisés. Nadie nos puede distraer. ¿Por qué? Porque voy a hablar contigo, voy a estar contigo, voy a revelarte muchas cosas, pero no quiero distracciones, Moisés, quiero que estés nomás tú y yo. Amén. Y dice, hay diferentes tipos de oración, en esencia y en número de personas, y estar a solas con Dios es también muy importante. Debe haber ausencia de factores externos e internos. Si este encuentro es real, habrá transparencia, y por lo tanto lo oculto del corazón se pone en evidencia ante la luz del Señor. Amén. Es importante que estemos, cuando estamos en intimidad con el Señor, que nada nos distraiga. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor revelará muchas cosas, muchas bendiciones. Nos revelará realmente lo que el Señor desea en nuestras vidas. Pero ¿qué dice? Dice que pondrá en evidencia ante la luz del Señor. Va a poner en evidencia todo lo que hay en nosotros va a salir a la luz. El Señor va a obrar de una manera sobrenatural. El Señor va a obrar de una manera especial cuando estamos en intimidad, porque en intimidad con el Señor es algo tan especial, es algo tan sobrenatural, porque solamente estamos junto con el Creador que hizo los cielos y que hizo la tierra. Porque Él desea platicar con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor, aquí se nos ha enseñado, el Señor a veces nos despierta por la madrugada? Quiero platicar contigo, quiero tener una relación íntima contigo. Pero ¿qué pasa? A veces la carne se opone. La carne dice, no, está más rica la cama, están más ricas las cobijas. Pero dice que el espíritu está sediento de platicar con el Señor, pero la carne se opone. Ahí es donde nosotros debemos vencer a la carne, porque el Señor es donde nos revelará, donde nos enseñará cosas hermosas, cosas sobrenaturales, cosas gloriosas, cosas preciosas. Y es ahí donde el Señor manifestará su gracia, su misericordia a nuestras vidas. Amén. Amén. Siguiente ejemplo. Dios revela su voluntad y diseño. A Moisés se le reveló todo. Se le reveló cómo iba a conducir al pueblo. Dice, Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, tomó las 2 tablas de piedra y subió al monte Sinaí, tal como el Señor se lo había ordenado. En ese momento Dios le dio a Moisés la ley, su palabra. Amén. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Cuántos realmente nos alimentamos de su palabra del Señor? Porque es donde el Señor nos enseña de su palabra. El Señor le dijo a Moisés, le dio su palabra y le dio las instrucciones para el sacerdocio levítico. Amén. Orden para marchar por el desierto. Dios no anuló el desierto, sino que los instruyó para atravesarlo. Amén. Qué precioso nuestro Dios. Como le dice a Moisés, van a atravesar el desierto, pero a veces se nos hace difícil atravesar el desierto. A veces se nos complica atravesar el desierto,
Pero el Señor lo pone ¿para qué? Para que, ver cuánta confianza, cuánta seguridad hay en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuánta intimidad hay con nuestro Dios. Porque desierto quiere decir muchas cosas, ¿no? Desierto es el problema, la situación, el ambiente que estoy viviendo, no sé, muchas vivencias en las cuales nosotros atravesamos. Los que estamos aquí pasamos por muchas situaciones. Tal vez hoy traemos una situación difícil. A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, a veces, ¿por qué, Señor, estoy atravesando esto? Y no lo entendemos. El Señor quiere tener intimidad con nosotros. El Señor quiere platicar con nosotros. Mijito, para que te acerques a mí. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una relación íntima. Para que tú y yo, mira, tengamos una charla preciosa. Porque si estás pasando por esto, es porque te voy a traer algo mejor, es porque vas a estar mejor todavía, porque su palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el Señor, cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él, a través de la intimidad. ¿Cómo? A través de la búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros venimos a Él, el Señor va a venir a nosotros, el Señor se va a presentar. Si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, el Señor se hará presente, el Señor obrará milagros siempre y cuando nosotros lo busquemos de todo nuestro corazón. Éxodo 34:5 dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, y estuvo con Moisés. Amén. Mientras éste invocaba el nombre del Señor, mientras Moisés platicaba, mientras Moisés tenía esa plática con el Señor Jesucristo. Qué momento tan más hermoso, ¿no? Tener una plática cara a cara con el Señor. Qué momento tan más tremendo. ¿Por qué? Porque dice que el monte humeaba, el monte temblaba. ¿Por qué? Porque el Señor estaba descendiendo, el Señor estaba platicando con Moisés, estaba dándole las instrucciones, estaba dándole toda la gama de bendición, todo lo que iba a hacer Moisés con este pueblo que Dios le había dado. Amén. Dice, Dios es omnipresente, está en todo lugar y también ha prometido estar con nosotros todos los días. Sin embargo, debemos conocer que hay momentos especiales y sobrenaturales en la presencia de nuestro Dios. Amén. Qué momentos tan especiales hemos pasado nosotros en la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos pasado momentos gloriosos, hermosos, pero en la intimidad, buscándolo, anhelándolo? Dice, momentos especiales y sobrenaturales. Aquí Dios descendió y permaneció junto a Moisés. Amén. Y Dios está hoy con nosotros y está al lado de nosotros. Amén. Dice, aquí Dios descendió y permaneció junto a Moisés. Moisés tenía debilidades, pero buscaba a Dios y Dios vino a él. Por eso la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. ¿Cuántos creen que en esta noche el Señor está con nosotros? Amén. Tenemos debilidades, Moisés los tenía. Tenía fallas, tenía equivocaciones. Pasa en estos tiempos. ¿Cuántos no nos equivocamos? ¿Cuántos tenemos errores? ¿Cuántos tenemos muchos errores y a veces más que las de Moisés, yo creo? Pero el Señor está con nosotros. Amén. El Señor no nos deja. El Señor dice, y estuvo con él ahí, a pesar de las debilidades, a pesar de que él cometiera errores, equivocaciones, dice, y Dios vino a él. Amén. Él estuvo ahí con él, no importando cómo, no importando que Moisés tuviera sus errores, sus equivocaciones, porque el Señor lo había elegido, porque Dios a nosotros nos ha elegido para que estemos, para que trabajemos en la obra de nuestro Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó para honra y gloria de su nombre. Por eso dice, acercaos a Dios. Amén. ¿Cuántos nos hemos acercado a nuestro Dios en esta noche? Amén. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Amén. Sigue el siguiente ejemplo y dice, nos dice el texto, el Señor descendió en la nube. Nube, símbolo de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos hemos sentido su presencia?
¿Cuántos hemos sentido en esta hermosa noche su presencia? Y dice, término nube del hebreo anán significa masa nubosa. Se usa en particular para indicar la masa de nubes, por cuyo medio la presencia de Dios se manifiesta. La vemos aquí en el monte Sinaí, en el tabernáculo, y delante de ellos en el desierto. La nube es figura o símbolo de la presencia de nuestro Dios. Qué precioso cuando descendió, porque le dijo a Moisés, yo descenderé, yo voy a estar contigo. Y lo hizo a través ¿de dónde? De una nube tan densa que cubrió todo el monte, cubrió todo ese lugar. Por eso le dice que nadie se acerque, Moisés, porque voy a descender, y en la presencia del Señor Jesucristo hay libertad, y en la presencia del Señor hay poder, porque la presencia del Señor es todopoderoso, la presencia de nuestro Dios. Por eso el enemigo huye cuando tú traes la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Por eso el enemigo se irrita cuando usted y yo portamos la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una comunión íntima, una relación íntima con nuestro Dios, porque constantemente lo buscamos, constantemente estamos en comunión con Él. Por eso dice que Él descendió en una nube. Amén. En el dice, término nube del hebreo anán significa masa nubosa. Se usa en particular para indicar la masa de nubes, por cuyo medio la presencia de Dios se manifiesta. La vemos aquí en el monte Sinaí, en el tabernáculo, y delante de ellos en el desierto. Amén. Dice el siguiente ejemplo: la presencia de Dios produce transformación. ¿Cuántos hemos sido transformados? A través de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a Él, y Él se ha acercado a nosotros. ¿Y Él qué ha hecho en nosotros? A través de esa presencia de nuestro Dios, ha transformado nuestras vidas, ha transformado nuestro carácter, ha transformado nuestra forma de hablar, ha transformado muchas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un cambio cuando estamos en la presencia. Hay un cambio en nuestras vidas. El Señor hace cambios, hace transformaciones, y vemos que el Señor es un ejemplo de ellos, cómo se transformó, cómo se transfiguró. Amén. La verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. Amén. Es ahí donde sucede la verdadera transformación. ¿Por qué? Porque el Dios es el que hace total cambio en nuestras vidas, pero hace cambios para bien, no cambios para mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Eterno, somos para bendición para muchas personas. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué tú eres diferente a nosotros? Tú no eres igual a esto, tú no eres igual a otro. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos tenido o tenemos esa comunión íntima, porque tenemos esa relación continua con nuestro Señor Jesucristo, y ese es el deseo de nuestro Dios, que constantemente estemos en comunión con Él, para que siempre haya cambios, siempre haya transformaciones en nuestras vidas, en todo nuestro ser, en todo lo que hay en nosotros. Amén. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Qué bendición lo que sucede estar con el Señor. ¿Qué pasa? Hay muchas transformaciones. Resplandecía el rostro de Moisés. Amén. Usted y yo resplandecemos cuando estamos con nuestro Dios. Usted y yo tenemos usted es agradable porque trae la presencia de Dios. Usted es una persona agradable. Platicar con usted, relacionarnos con usted es agradable. ¿Por qué? Porque portamos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, y eso es todos los días. Por eso dice la palabra del Señor: Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Usted resplandece, mi hermano. Usted trae luz. Usted es hijo de Dios. Dios está con nosotros. Amén. Y usted trae la presencia de Dios. Su rostro resplandece. Su vida es diferente. Usted es hijo del Eterno, y dice que su rostro resplandecía. Amén.
el siguiente ejemplo dice, el texto nos dice que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con Dios, por haber estado platicando con el Señor, o por platicar con los amigos. No, dice por platicar con nuestro Dios, por tener esa comunión íntima. Estamos hablando ahorita de Moisés, pero ahorita vamos a ver otros ejemplos. Así que fue un tiempo en el que Moisés escuchó y conoció revelaciones del Señor, y él sometió todo su ser a Dios. Ahí está el ejemplo, someter todo nuestro ser a nuestro Dios. Amén. Fue un tiempo en que Moisés escuchó, dice su palabra. Entonces tenemos que escucharlo, tenemos que acercarnos a Él, y Él quiere escucharnos. ¿Por qué? Porque Él desea tener esa relación con nosotros. Por eso Él quiere escuchar, Él quiere ver, a ver, mi hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué necesidad tienes? Quiero escucharte, quiero hablar contigo, para que el Señor haga cambios, para que el Señor obre de una manera especial. Amén. Este conjunto de cosas y las decisiones de Moisés permiten el resplandor de su rostro. Amén. Por tener estas experiencias, esta relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, este siervo Moisés, dice, le permitieron el resplandor de su rostro. Fue por eso que vinieron muchas revelaciones a Moisés. Amén. Amén. La verdadera transformación y renovación es evidente. Amén. Cuando estamos en comunión con Dios, obviamente se van a manifestar se van a ver los resultados, se van a ver los cambios, pero cambios buenos. Se van a ver esas transformaciones porque tenemos esa relación con nuestro Dios. La búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo debe ser, su palabra dice, constante, todos los días, no cuando estoy pasando algo complicado. En estos días, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en las cuales vemos situaciones muy dolorosas, muy en las cuales el mundo está viviendo, pero solamente a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos va a librar de todas las cosas. Y hasta ahorita el Señor nos ha guardado, hasta ahorita el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hasta hoy el Señor ha sido fiel con nosotros, porque Él es fiel a su palabra, porque usted y yo le buscamos constantemente, porque usted y yo lo anhelamos todos los días. Amén. Dice, es interesante que el Señor se transfiguró mientras oraba en el monte. Ahí tenemos un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo, Él se transfiguró. Y si el Señor se transfiguró teniendo su relación íntima con su Padre Celestial, ¿por qué nosotros no vamos a tener esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo? Porque sé que a través de esa relación, a través de esa búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo, va a haber cambios, va a haber transformación. Amén. El Señor nos dice en Lucas 9:34. Entonces, mientras Él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, y aparece de nuevo la nube. Amén. Lo importante, como decíamos, la relación con nuestro Padre Celestial. El Señor hace cambios. El Señor, dice aquí, se transformó y la nube descendió. La presencia del Señor desciende sobre su vida. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con su Padre Celestial, porque tenía esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, con su Padre Celestial, la cual dice que al entrar en la nube, amén, cubrió todo, descendió su presencia, y el Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus hijos, delante de sus hijos que Él manda a llamar, para que vieran cómo el Señor
se iba a transfigurar. Amén. ¿A través de cuál? De esa relación íntima con nuestro Dios. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo. Amén. Usted es su hijo. Y usted, al estar en esa comunión con nuestro Dios, el Señor dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Amén. Estos son mis hijos. Amén. Y aparece la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor desciende en nuestras vidas y portamos esa presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él dice: este es mi hijo y yo voy con Él. Amén. Gloria a Dios. La que sí. Y esta gloria también es reconocida por los demonios. Vean nada más, hasta los demonios reconocen cuando hay transformación en la vida, cuando hay cambios, cuando hay esa intimidad con el Señor. Los demonios también reconocen. Y dice en Lucas 9:37: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues él es único, pues es el único que tengo. Amén. Y ahorita vamos a ver dónde dice que los demonios reconocen. Dice, era en el sí. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espuramajos. Amén. Y magullándole, a duras penas se aparta de él. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Amén. Esto sucedió en el monte. Esto sucedió a través de qué? Porque el enemigo reconoce cuando tú tienes una intimidad con él, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa? Dice, cuando ese se acercaba, el demonio lo derribó. ¿Quién se acercó a nuestro Señor Jesús? El Señor Jesucristo sanó a este muchacho. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo portaba la mismísima presencia del Padre Celestial. ¿Quién se podría poner delante de nuestro Señor Jesucristo? Y lo mismo dice, si nosotros portamos la presencia de nuestro Dios, el enemigo huye. El enemigo no te puede hacer nada. ¿Qué te puede pasar con la presencia de Dios? Cuando traemos la presencia, que siempre portamos la presencia de Dios, ¿verdad? Siempre estamos en esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios. ¿Qué pasa? Así vengan las situaciones que vengan, las circunstancias que quieran venir a nuestras vidas, no pasará nada. ¿Por qué? Porque portamos la presencia de nuestro Dios. Y si el Señor permite que pasemos algo, es porque el Señor hará cosas grandes, es porque el Señor hará cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él quiere que seamos mejores todavía. Amén. Porque Él quiere que sigamos portando su presencia. A veces a través de los días, de los años, a veces como que queremos menguar, pero gracias a su Espíritu Santo que nos hace recapacitar, nos hace reaccionar y nos dice: busca, platica, ten esa comunión con tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque muchas cosas el enemigo trama en contra nuestra, pero a través de esa intimidad, a través de esa relación con nuestro Señor Jesucristo, esas maquinaciones, eso que se trama en contra nuestra, se derriba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros. Amén. Sucedió en el monte Sinaí, sucedió con Jesús y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hasta el día de hoy el Señor sigue operando, sigue manifestando su gracia, sigue manifestando su poder. ¿Por qué? Porque usted y yo portamos esa bendición, porque usted y yo le buscamos, le anhelamos con todo nuestro corazón. Amén.
Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. ¿Con quién oraba nuestro Padre Dios? ¿Con quién tenía esa comunión? ¿A qué horas dice? Muy de mañana. Nosotros, ¿a qué hora nos levantamos a platicar con nuestro Dios? Dice que Él muy de mañana, y Él nos pone un ejemplo, que tenía intimidad con su Creador, con su Padre. Nosotros, el Señor nos dice: quiero tener intimidad contigo muy de mañana, quiero platicar contigo a muy temprana hora. ¿Por qué? Porque quiero revelarte cosas preciosas, maravillosas. Cuando todavía, dice de su palabra, todavía estaba oscuro, y fue a un lugar solitario, un lugar donde nadie nos interrumpa, un lugar donde solamente estemos tú y yo. Echemos fuera toda distracción, todo aquello que quiera distraer nuestra comunión. Ese lugar íntimo que usted y yo hemos preparado para que estemos con nuestro Señor Jesucristo platicando cara a cara, ese lugar es un lugar especial en el cual dice: quiero platicar contigo de mañana. Amén. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, pero no le hallaron. ¿Dónde estaba nuestro Dios? Platicando, orando con nuestro Padre Celestial. En primera de Samuel 1:19 dice: y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿Por qué el Señor se acordó de ella? Por la relación que tuvieron, porque adoraron al Señor. ¿Qué dice? Se levantaron igual muy de mañana y adoraron al Señor, tuvieron intimidad con el Señor, se acercaron al Señor en la búsqueda de su presencia, porque Ana tenía una petición. La petición de Ana: no podía tener hijos. ¿Qué situación tan más complicada? ¿Qué situación tan más difícil en no poder tener un hijo? Amén. Y dice que el Señor se acordó de Ana, el Señor se acordó de ella y le contestó su necesidad. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro. ¿Por qué? Porque hubo una relación. ¿Por qué? Porque se levantaron de mañana y adoraron al Señor, adoraron al que todo lo puede, porque para el Señor nada es imposible. Para el Señor aún lo más complicado, dice su palabra, para mí todo lo es posible. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 29:20. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Amén. ¿A qué hora se levantó? Muy de mañana. ¿Y qué dijo? Y reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. ¿A qué subió? A adorarlo. ¿A qué subió? A tener esa comunión con nuestro Dios. ¿A qué subió el rey Ezequías y sus príncipes? A buscar la presencia del Señor, a tener esa comunión con el Señor, para que el Señor hiciera sus maravillas, sus prodigios y las señales que Él iba a realizar a través de ellos. Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Él está cerca. Buscadle. Hay que buscarle. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo hay que buscarlo? ¿Cómo hay que llamarlo? A través de la oración, a través del ayuno, a través de esa constante relación con Él. Lo buscamos y lo vamos a hallar. Si Él dice mientras pueda ser hallado, y ese es el tiempo que todavía podemos hallar al Señor. Ese es el tiempo que todavía nosotros podemos hallar, alcanzar la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos a tiempo todavía. Todavía el Señor nos da esa oportunidad preciosa de tener intimidad con Él, de tener esa relación con Él, porque va a llegar el tiempo en la cual va a complicarse las situaciones y ya no va a ser muy fácil. Dice su palabra que Él está a nuestro lado, dice llamadle en tanto que está cerca, o sea que Él está a nuestro lado, o sea que Él está que si nosotros ahorita platicamos con Él, Él escucha y Él actúa de una manera especial y sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. El rey David nos invita
igual, el rey David, un ejemplo de cómo su comunión con nuestro Dios era una relación tan cercana, tan íntima, y dice: buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro de vez en cuando tengo necesidad. Dice continuamente, todos los días, a cada instante, a cada momento. ¿Por qué? Dice, porque Él está presente, Él es omnipresente. Amén. Dice, buscad su rostro continuamente. ¿Y cómo debemos buscar al Señor? Todos los días. Todos los días debemos buscar a nuestro Dios, para que nuestro Señor Jesucristo haga transformaciones, haga cambios en nuestras vidas. Dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Buscadme, ¿cómo? En intimidad, en oración. Su presencia es vital en nuestras vidas. Recuerde que sin Él nada podemos hacer. Todo está en Él, todo es Él, Él lo cubre todo. Pero ¿cómo hay que estar? Hay que buscarlo. Y dice, y viviréis. Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, te buscaré con ganas, te buscaré con pasión, te buscaré con ese deseo. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo hay que desearlo. Cuando nosotros deseamos algo, ¿cómo estamos? Estamos inquietos, estamos un poco preocupados. ¿Por qué no tengo ese momento ahorita? Ya deseo estar en ese momento. Un ejemplo, si hay una cita con una persona acerca de un trabajo, un ejemplo, híjole, ya deseo que esa persona llegue. ¿Por qué? Porque tengo esta necesidad, porque tengo esta situación y quiero que ya me resuelva esto, ya deseo esto. Con afán, dice el salmista: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Esa es la búsqueda de nuestro Dios. Qué precioso, ¿no? Porque el rey David dice: mi alma tiene sed de ti. Estamos sedientos de nuestro Dios. Día con día necesitamos llenar nuestras vidas. Día con día necesitamos nosotros saciar nuestra alma, pero saciarnos de la búsqueda, de la presencia, de esa comunión, de esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Dice, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Amén. Así debemos desear a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Amén. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? En la constante búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo? Buscando su presencia, buscando su rostro, a través de la oración, a través de esa intimidad que el Señor nos invita, que todos los días estemos en su presencia. Amén. Jeremías 29:3 dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo nuestro corazón. Amén. La búsqueda constante, esa intimidad, esa relación con nuestro Dios, siempre lo vamos a encontrar, porque Él está atento. Él está en el momento que nosotros vengamos a Él, Él nos va a escuchar. Él va a estar ahí presente. Él nunca te va a echar de menos. Él dice que Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Aunque cometamos errores, aunque cometamos equivocaciones, Él nos ama, porque todavía Él nos ama y nos tiene hoy en su casa. Amén. Dice, segunda de Crónicas 15:2 dice: el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. ¿Cómo? En la constante búsqueda de nuestro Dios. Amén. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Eso no es para nosotros. Amén. Porque el Señor hasta este día no nos ha abandonado, porque su pueblo lo busca constantemente de todo su corazón, porque lo desea. Dice el salmista:
como cual tierra seca que no tiene agua. Amén. Dice en 1 Crónicas 16:11: refugiaos en el Señor y en su fuerza, buscad siempre su presencia. Amén. Como el Señor nos invita a buscarlo, como el Señor nos incita a: búscame, quiero tener comunión contigo. Amén. Dice: buscad siempre su presencia. Amén. La verdad es que en la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que son incomprensibles para nosotros. En otras ocasiones no sabemos qué camino seguir. Cuando pasamos diversas situaciones o cuando estamos atravesando un momento difícil, ciertas circunstancias, no lo entendemos, en nuestro ser decimos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Señor, ¿qué pasa? No, son cosas incomprensibles para nosotros, dice su palabra. En otras ocasiones no sabemos qué camino seguir, no sabemos qué hacer, pero nosotros sí sabemos qué hacer. En su presencia está todo, en su presencia está la solución, en su presencia radica todo. ¿Por qué? Porque Él dice: en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Dice: no sabemos qué camino seguir o qué hacer ante cierta adversidad, pero cuando vamos a Dios y le buscamos con insistencia, cuando le buscamos con esa pasión, con ese afán, con ese deseo, se manifiesta, Él se manifiesta. Amén. Nos enseña y nos transforma. Amén. El Señor transforma nuestra situación, Él se hace presente, porque la búsqueda constante que usted y yo tenemos es algo muy especial. Amén. Por eso el Señor nos invita en esta noche que lo busquemos de todo nuestro corazón, que nos acerquemos a Él con confianza. A veces, como dice aquí, traemos ciertas situaciones, traemos ciertas circunstancias que a veces no lo entendemos, no comprendemos por qué estamos pasando cierto momento, pero Dios nos dice: quiero hablar contigo, yo te voy a decir qué está pasando. Amén. El Señor Jesucristo nos invita: búscame, en mi presencia lo hay todo, yo te lo voy a solucionar, pero dímelo, quiero platicar contigo, quiero tener intimidad contigo. Como les decía hace ratito, estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados en el mundo. Allá afuera mucha gente está pasando diversas situaciones, pero nosotros tenemos la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y tenemos ese privilegio tan glorioso y tan hermoso que es acercarnos a Él con confianza. Tenemos esa certeza, esa seguridad de que nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que venimos a Él, Él siempre va a estar dispuesto a responder nuestra necesidad, responder, cambiar la circunstancia en la cual estamos nosotros atravesando. No es para ponernos tristes, el Señor está con nosotros, la presencia de Dios va con nosotros, la presencia de Dios radica en nuestras vidas. Solamente Él pide que lo busquemos, y lo busquemos de todo nuestro corazón, con todas las ganas, con todas las fuerzas, porque el Señor Jesucristo dice: mi hijo eres tú. Y el Señor, si nos dice que somos sus hijos, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Tal vez dices: cometí error, cometí equivocación. ¿Qué pasó con el muchacho que pidió toda su herencia? Malgastó todo lo que tenía, pero cuando se vio en la peor situación, recapacitó y dijo: yo tengo un padre que me ama. ¿Y qué pasó cuando él volvió a la casa de su padre? Su padre no lo rechazó, su padre al contrario lo amó, lo besó, lo abrazó, lo recibió, le hizo fiesta, le transformó la vida. ¿Por qué? Porque vino a su padre. Y
nuestro Señor Jesucristo hoy nos invita a que vengamos a Él, a que platiquemos con Él, a que nos acerquemos y tengamos esa confianza y esa certeza de que Él está con nosotros, de que Él habita en medio de nosotros, y que en nuestro corazón siempre vaya esa presencia de nuestro Dios, así como Moisés tuvo esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, así como Moisés tuvo ese encuentro personal con Dios, así el Señor quiere platicar con nosotros todos los días. Su presencia está hoy en esta noche, y hoy hemos venido a su presencia, hoy hemos venido a este lugar para adorarle, para tener esa comunión con Él. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios porque Él nos permite este espacio, esta oportunidad que nuestro pastor nos da. Gracias a nuestro Dios porque por su palabra en esta hermosa noche. Amén. Vamos a entonar una alabanza. Oh Señor, gracias Señor, te adoramos, oh Dios. Estamos en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque tú eres fiel. Queremos adorarte y buscarte con todo nuestro corazón, nuestro anhelo y deseo. Quiero estar en tu presencia.